Bienvenidos a esta nueva edición de Entre Dos, este programa de entrevistas en el que queremos explorar un poco más a fondo todos los aspectos de la vida en la comarca lagunera. Y hoy vamos a agarrar un tema del que quizá no hablamos mucho, no está necesariamente en las noticias, pero siempre vale la pena detenernos, y es el de la música, de la cultura musical, de la educación musical. Y tenemos con nosotros a Mariana Chebuquiani, pianista excepcional, pero también educadora de música aquí en La Laguna. Mariana, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, tú eres pianista ya de larga trayectoria, pero sobre todo aquí en La Laguna una cosa que has hecho mucho es formación musical. Y en los últimos 25, 30 años, a partir de la llegada de la Camerata de Coahuila, lo que se ha transformado es la cultura musical aquí en La Laguna. ¿Cómo la ves tú? ¿Estamos educados? ¿Tenemos cultura musical? Yo tengo aquí en La Laguna, voy a cumplir 24 años pronto, en agosto. Sí ha cambiado mucho el panorama cultural y claro que llegué a Torreón por la invitación del maestro Ramón Schade a formar parte de la Camerata, y pues claro que Camerata es un proyecto cultural importantísimo aquí que atrae mucho el público, y el público joven también es uno de los fenómenos que tenemos aquí. Tenemos mucho público joven en los conciertos, en comparación, pues no sé si ha sido en Europa, a los conciertos. La mayoría del público es de pues, tercera edad, así digamos. Sí, de mayor edad. Sí, de mayor edad, y pues muy pocos jóvenes asisten a los conciertos. Y aquí tenemos muchos jóvenes, y yo creo que esto también ha impulsado que pues durante mi estancia aquí en Torreón han abierto muchas escuelas, academias de música, pues maestros que han llegado a trabajar aquí a la Camerata dan clases privadas. Entonces pues hay mucho movimiento cultural. Incluso que se han formado también más orquestas y algunas agrupaciones. Orquestas juveniles también, sí. Entonces yo creo que Camerata ha impulsado mucho. Tienes 24 años en Torreón, pero no en México, ya habías llegado antes. Unos 8 meses antes, sí. Viví antes en Aguascalientes, pero... ¿Qué fue lo que te trajo a México? Me trajo mi ex esposo. Pero realmente yo creo que la situación que estuvo en mi país entonces no era para nada bien, no estuvo bien. Situación política, económica, pues, estuvo muy difícil, ¿no? Eres originaria de Georgia, sí, ex República Soviética. Justo, digo, porque ahorita mucho de eso está en las noticias. Miras hacia allá, hacia la antigua Unión Soviética. ¿Qué es lo que ves ahora? ¿Qué es lo que te despierta? ¿O lo ves ya como extranjera? Mira, me adopté muy bien aquí en México. Yo creo que tenemos mucho en común. Yo soy mitad rusa, mitad georgiana. Mi mamá es rusa, mi papá era georgiano. Claro que crecí en Rusia, pero yo crecí con la cultura rusa. Entonces yo creo que ruso es mi primer idioma, y idioma que mejor hablo, ¿no? Tenemos mucho en común rusos y mexicanos, ¿no? Como bueno también. Malo, bueno, ¿no? Y lo malo. Sí, pero lo maravilloso que tiene el pueblo mexicano es muy abierto, ¿no? Pues aquí pues puedes establecer el contacto muy fácilmente con la gente es muy abierta. Entonces me adopté muy bien aquí. Claro que el primer año extrañé muchísimo mi tierra, pues mi familia, mis amigas, hasta los platillos, ¿no? Pero poco a poco me acostumbré. Claro que siempre hay nostalgia, pero no puedo decir que estoy sufriendo, ¿no? Hay gente que siempre se queda en esta burbuja y no puede salir, ¿no? No puedo decir esto sobre mí. Pues yo me siento muy bien en México, también tengo muy buenas memorias de mi tierra. Una diferencia clave entre
tu país natal, entre la antigua Unión Soviética, era que ahí había programas muy extensos de formación musical, algo que, por ejemplo, no tenemos aquí en México, y de donde salen entonces músicos notables que después se van por todo el mundo formando parte de orquestas, o como solistas o como maestros. Cuando tú llegas aquí y empiezas a ver el nivel de la educación musical, empiezas a dar clases, ¿qué es lo primero que ves y qué es lo que dices tú hace falta? ¿Qué es decir, esto hace falta? Claro que educación musical formal. Pues las frases que siempre me daban mucha sorpresa cuando gente me decía, ¿y tú quién eres? ¿Cuál es tu profesión? Y yo decía, soy pianista. No, bien, pero pues ¿qué estudiaste? Aquí se ve como hobby. Sí, algo serio, claro, ¿no? Claro. Y pues la educación musical en mi país era muy seria. Yo estudié durante 18 años y sigo estudiando, ¿no? Pero formación así formal, educación formal es profesional, es como 18 años. Empiezas de niño y pues, terminando posgrado o doctorado, ¿no? Entonces, sí faltaba, pues, yo veía falta todavía veo falta de una buena educación en México, y lamentablemente muchos de mis alumnos tenían que salir fuera para terminar sus estudios profesionales en otros países. Porque tú llegaste a un momento en el que estabas dándole clases no nada más a personas que querían aprender el piano, sino a personas que querían hacer carrera ya como pianistas. Sabes que no muchos querían hacer carrera, porque yo creo que gente ni sabía que se puede hacer una carrera profesional pianística o de cualquier otro instrumento. Pero ¿no? ¿cómo se ha despertado entonces esa vocación? Digo, por ejemplo, pienso en Ricardo Acosta. Sí, que está, pues de hecho lo que quería decir. decir. De lo más notable, pero ¿en qué momento dijo él, esto es a lo que yo me quisiera dedicar? Pues yo creo que él sabía esto toda su vida, nada más que primero inconscientemente y luego ya entendió que no podía vivir sin esto. Pero lo bueno de Ricardo, que sus papás, pues Ricardo y María Elena, siempre apoyaron a su hijo, ¿no? Porque o sea, a lo mejor habían ocasiones cuando papás estaban en contra y decían, no, pues hijito, y tienes que tener una profesión seria, ¿no? Pues es como una hobby, ¿no? Pero papás de Ricardo siempre lo apoyaron. Claro que platiqué con ellos, expliqué cómo es la educación profesional, y pues lamentablemente tuvo que ir Ricardo fuera para terminar sus estudios. ¿Cómo detectas tú ese talento? O sea, tú como maestra, ¿qué momento dices, este alumno que tengo tiene para eso? ¿Qué es eso? O sea, lo que hay que detectar. ¿Se puede explicar o es algo intuitivo? Yo creo que las dos cosas. Pues como en cualquier profesión, siempre intuición siempre juega un papel muy grande, ¿no? Pero claro que hay un chequeo así, digamos, profesional cuando estás checando oído musical, sentido de ritmo, ¿sí? Pero también, pues ves, niño, pues como... Es que talento siempre llama atención, ¿no? Como que el niño con talento siempre quiere, ¿no? Siempre llama atención el instrumento, ¿no? La música. Pero es distinto cuando estás en una clase, a lo mejor nada más estás tú, a cuando estás, por ejemplo, en una escuela que te da una formación, pero aparte tienes algo de competencia entre los mismos alumnos, o se están empujando cada uno, o uno quiere ser mejor que los demás compañeros. Claro, no, es que competencia es claro que es muy, muy importante, competencia sana. Es muy importante, por eso a lo mejor tenemos tantos pianistas buenos en China o en países de Asia, ¿no? En Rusia también, porque el nivel general es muy alto. Entonces, pues, y yo también cuando crecía, por ejemplo, en mi país, para estar con un buen maestro, tenías que echar muchas ganas, ¿no? Porque pues, habían muchos niños que tocaban muy bien. Y maestros querían tener buenos alumnos. Si no echabas ganas, si no hacías tareas, si no practicabas bien, no. En tu caso particular, cuando tú empiezas a tocar el piano, ¿empiezas por afición? Claro, que pues todos empezamos porque empezamos chiquitos, ¿no? Yo creo que ningún niño a los 4 años piensa en su profesión, ¿no? Lo que va a hacer en futuro. Mis papás decían que llamé atención porque siempre
estaba acercando con el piano, siempre estaba jugando, tocando, ¿no? Y por eso me llevaron con la maestra. ¿Tus papás tenían algún tipo de formación musical? Mis papás, pues siempre bromeo que yo creo que estoy adoptada porque no hay ningún artista en mi familia. Mis papás, mi mamá es ingeniera, mi papá también era ingeniero, mis abuelos eran ingenieros, ningún artista en la familia, pero claro que como parte de cultura en mi país todos estudiaron, mi papá cantaba muy bien, mi mamá también estudió piano, de hecho ella me enseñó a leer la partitura y las primeras piezas fáciles. Porque es algo que la mayoría de las personas, ¿no? Que no tocamos un instrumento musical, pero hay gente que puede tener de todas formas una apreciación musical también. Es decir, ¿qué es lo que la música le dice a una persona que no necesariamente la toca? Por ejemplo de mi hijo. Pues lo que yo no heredé de mis papás, pues yo creo que los genes de mis papás me... Se dieron la vuelta y sí, se pasaron directamente. Se dieron la vuelta y pasaron a mi hijo. Y mi hijo pues ahorita está acabando su carrera de ingeniero químico. Pero yo lo enseñé a tocar piano, pues di muchas clases, lo que me costaron. Es muy difícil dar clases a tu hijo. Pero estoy muy contenta porque él puede ir al concierto, apreciar la música, entender si la música está bien tocada o no. De hecho, él es mi mejor crítico. Siempre entiende que, mamá, sí tocaste muy bien, pero fíjate que ahí te equivocaste, ¿no? Ahí escuché unas falsas. Digo, él puede disfrutar, pero también puede entender si está bien, si está bien la música, escucha buena música. Entonces, yo creo que no es tan importante tener que todo el Torreón toque el piano, ¿no? A manera profesional, más bien esta formación, esta cultura general, ¿no? Que tenga Hace unos años se hizo un experimento, no sé si lo has escuchado, en Washington, en donde pusieron a Joshua Bell, que es uno de los violinistas más notables del mundo, a tocar con su Stradivarius, que es un violín que vale más de $1 millón, a tocar en el metro, en una estación del metro de Washington, con el estuche ahí para que le tiraran como si fuera cualquiera. Y el punto del experimento era la gente cuando está en la vida diaria, en el trajín diario, yendo, viniendo del trabajo, puede detenerse a escuchar algo bello. Y a pesar de que cuando le preguntaron los expertos antes del experimento, todo el mundo dijo que sí, resultó que no. Resultó que, claro que no. Casi nadie se paró, y lo notable era que los que más se paraban eran los adultos que traían un niño, porque el niño le pedía al papá o a la mamá que se parara. ¿Podemos apreciar la música en cualquier contexto o se necesita estar en una sala de conciertos cuando sabes que ya vas a escuchar? Mira, pues es lo que yo te decía al ejemplo de mi hijo. Cuando sabes apreciar si de verdad está bien lo que escuchas o no. Sí, tal vez mucha gente va, de hecho, pues eventos, por ejemplo, cuando van a la ópera, en Ópera de París, La Scala, Metropolitan, pues mucha gente va a lucir. Mucha gente va como que fuera evento social, ¿no? De alto nivel, para decir que yo también soy culto, ¿no? Y estoy escuchando buena música. Pero también va gente que de verdad puede apreciar, de verdad puede disfrutar lo que escucha, ¿sí? No siempre pasa esto. A veces tenemos este talento nato de entender la música. A veces no, a veces necesitamos una cierta experiencia, cierta práctica o cierta educación para entender esto, ¿no? O un empujoncito. Un empujón, sí, o simplemente conocer. Sigues tocando con la Camerata, eres solista en muchos conciertos. ¿Cómo te preparas para un concierto? Con muchas horas de estudios que no siempre tengo, porque la verdad para mí es muy estresante porque yo trato de combinar las clases con conciertos como solista y pues las obras difíciles, pues con los conciertos que a veces la obra dura 50 minutos, pues concierto de Brahms que toqué dura 50 minutos, entonces pues, puedes imaginar la cantidad de
de las notas que tienes que aprender, ¿no? Y no nada más esto, pues, procesar esta música, entender, dar mensaje musical, ¿no? Es lo que más vale, ¿no? Cuando estás tocando con una orquesta, estás enfocada en las notas del piano, tienes que estar enfocada también en las notas de la orquesta. ¿Cómo le haces para estar al pendiente de lo que están tocando los demás? Sí, claro, es un diálogo. Es un diálogo con la orquesta, con instrumentos, porque a veces pues tienes diálogo con flauta o con, no sé, fagot o con violín. Sí, pues, y de hecho, como pues realmente es una música de cámara porque no estás tocando solo. Y de hecho me gusta mucho la música de cámara por lo mismo, porque estás platicando. Es una plática musical. ¿Cuál es para ti la obra más difícil que has tocado o la más difícil de tocar en piano con orquesta? Con orquesta. Tal vez Tchaikovsky, porque tuve que sacar en muy poco tiempo. ¿Cuál es la que más disfrutas? Brahms. Brahms. ¿Cualquiera? ¿Hay alguna pieza que te saque? ¿Sabes que hay periodos también cuando, no sé si te ha pasado, también puede ser con un escritor o no sé, pintor. Los gustos musicales también cambian, no sé, por tu estado emocional, ¿no? Cierto periodo en tu vida. Ahora me gusta mucho la música de Brahms. Mucho. Esta profundidad. Eso es de ahora. Sí, esta profundidad que tiene este compositor, no sé, me recuerda mucho Shakespeare, que también me gusta mucho. Pues ahora yo creo que es de mis compositores favoritos. Bien, bueno, Bach es de siempre, ese es constante. Sí, pero sí, tal vez Brahms es lo que más disfruto ahora. ¿Y hay alguno que digas, simplemente no lo comprendo? Yo creo que música atonal. Música atonal como Schoenberg, Weber, tal vez no entiendo. ¿Cómo ves a la Camerata de Coahuila? Cumple 30 años el año que entra ya. ¿Cómo has visto su evolución? Has estado aquí prácticamente desde el principio y hacia dónde sería el siguiente paso. ¿Dónde la ves tú? Pues evolución musical está muy bien. Pues hemos crecido mucho. Tenemos ya repertorio más amplio. Ha crecido la orquesta. Claro que me gustaría que creciéramos todavía más. Necesitamos unos instrumentos más, por ejemplo, trombones, tuba, para ampliar todavía más el repertorio, para tocar las obras todavía más grandes que, por ejemplo, están escritas para orquestas sinfónicas, ¿no? Bien, pues esto depende también de autoridades, recursos, ¿no? Sí, de recursos, el apoyo económico a la Camerata. Pues yo creo que vale la pena invertir en este proyecto, porque es importantísimo este proyecto. Y bueno, porque también ha estado atrayendo más público y que por otra parte el público se ha estado volviendo cada vez más crítico, ¿no? Claro, es público muy educado que tenemos aquí en Torreón, porque yo he tocado en otras partes de la República y no siempre... aquí siento que el público entiende cuando estás tocando bien o mejor o peor, o pues sientes respuesta del público. A veces tocas y no entiendes, o más bien sientes que gente no te entiende. No hay pues este contacto. Aquí sí. ¿Y dónde te ves tú más adelante? ¿Aquí en Torreón? Sabes que después de que me pasó, que jamás pensé vivir en México, pues es muy difícil decir. Y yo, pues pienso que sí. Pienso que voy a estar en México, pero quién sabe. Mariana, muchas gracias por acompañarnos. Mariana Chabuquiani, pianista, educadora musical aquí en Entre Dos. Gracias a ustedes por acompañarnos también. Yo soy Javier Garza Ramos. Aquí están nuestras redes sociales. Nos puede seguir. Esta entrevista va a estar ahí y nosotros nos vemos la próxima.